Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 27 de noviembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 21 de San Lucas, del 20 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos serán los días en que se rendirán cuentas. Y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobre de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país, y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrán señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas, y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube, con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécesen y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy el Señor nos sigue advirtiendo a través de su Evangelio. El Señor busca la manera de que nosotros nos salvemos, y a través de su palabra nos viene advirtiendo cómo es que tenemos que hacer las cosas. ¿Recuerdan el Evangelio de ayer que decía: manténganse firmes y se salvarán? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos mantengamos firmes hasta el final, para que cuando sobrevengan todas estas cosas, nosotros estemos firmes, estemos confiando en Dios, porque habrá un juicio, habrá, dice, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas, porque esos serán los días en que toda la humanidad le va a rendir cuentas a Dios. Pero si usted no está preparado, si yo no estoy preparado, ¿qué cuentas le vamos a rendir al Señor? Hoy el Señor nos invita a prepararnos, a que hagamos caso de sus advertencias, a que no nos hagamos de los oídos sordos, que acatemos el llamado que Él nos hace día a día para estar preparados, para que en esos momentos de angustia estemos nosotros firmes y no tengamos miedo al juicio. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor, porque hemos hecho la voluntad de Dios. Dice, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas. La pregunta que tenemos que hacernos hoy en día: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué rumbo lleva mi vida? ¿Va de acuerdo a la voluntad de Dios o a la voluntad del mundo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Ha hecho que la palabra de Dios cale en mi vida? ¿O me estoy dejando llevar por las corrientes del mundo y me estoy dejando perder por este mundo? Porque voy a tener que entregar cuentas. Vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. El ateo, el borracho, el
el que vive en fornicación, el adúltero. Todos vamos a tener que darle cuentas a Dios, cristiano o no cristiano, ateo. Todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Vamos a tener que rendirle cuentas. Crea usted o no crea en Dios, también le va a tener que rendir cuentas a Dios. Por eso el Señor nos hace una advertencia para que nosotros estemos preparados. Dice, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir las cosas que fueron anunciadas en la Escritura? La palabra de Dios se va a cumplir. Y aquel que no quiera creer en la palabra de Dios, ya va por mal camino. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Todo lo que ha sido anunciado por la palabra de Dios se va a cumplir. Pero tú decides si quieres creer o no quieres creer en la palabra de Dios. ¿A quién les estoy creyendo? ¿En quién he puesto mi confianza? ¿En Dios o en personas o en hombres que vienen diciendo tales cosas? Vienen diciendo mentiras. Vean cómo lo dice San Juan 20:30. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas, vean para qué han sido escritas estas. ¿Para qué? Para la salvación tuya y la salvación mía. Pero, ¿cuándo? Cuando empecemos a creerlas, cuando las pongamos en práctica. Estas han sido escritas para que crean. ¿Para qué han sido escritas? Para que creamos, para que acatemos las advertencias que el Señor nos hace, para que sepamos que tenemos que cumplir los mandatos de Dios, para cumplir los mandatos de Dios y así podamos alcanzar la salvación. Pero si yo no creo en la palabra de Dios, no la voy a cumplir. Y por tanto, me estoy preparando una condenación para el día del juicio. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Qué va a pasar con el que cree? Va a tener vida eterna. Pero el que no cree se va a quedar sin la vida. ¿Se acuerdan del Evangelio de ayer? Manténganse firmes y se salvarán. Crean y tendrán vida por su nombre. Que aquella persona que haga caso de las advertencias de la palabra de Dios, que cumpla la palabra de Dios, que ponga en práctica lo que dice la palabra de Dios, se salvará. Pero el que no quiera creer, el que no haga caso de las advertencias de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No va a obtener la vida eterna. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos salvemos, que nosotros acatemos sus mandatos. Vean como lo dice San Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos, vida eterna. Pero ¿quién es el que va a tener la vida eterna? El que crea en Él. Por eso dice, cielo y tierra pasará, dice San Mateo 24:35. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es actualizada para nuestro tiempo. La palabra de Dios no pasa, siempre se cumple. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él. ¿Para quién va a ser? Para el que cree en Él, para que el que lleva a la práctica lo que dice la palabra de Dios, para el que cumpla la voluntad del Señor. Para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Ese es el querer de Dios, que nosotros acatemos su llamado, que nosotros acatemos sus advertencias para que tengamos vida eterna, para que no suframos junto con este mundo cuando venga el juicio. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él, sino para que el mundo se salve gracias a Él, porque el que cree en Él va a tener vida eterna. Para quien cree en Él no hay juicio, no hay juicio. ¿Para quién no va a haber juicio? Para aquel que cree en la palabra de Dios, para aquel que la lleva a la práctica. Pero para aquel que no cree en la palabra de Dios, para aquel que le entra por un oído y le sale por otro, y no quiere someterse a la palabra de Dios y no la quiere llevar a la práctica, para ese sí va a haber juicio. Para ese sí va a haber una condenación. Pero para quien cree en Él no hay juicio. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos libremos de esa condenación, de ese juicio. ¿Cómo? Poniendo en práctica su palabra, llevándola a la práctica. Y ahorita lo vamos a ver en Santiago. Para quien cree en Él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado. ¿Qué va a pasar con el que no cree en la palabra de Dios? Ya se ha condenado. ¿Por qué? Por no creer en la palabra de Dios, por no acatar las advertencias que Dios le hacía. Porque la palabra de Dios llega hasta tu puerta, llega a tus oídos, pero tú decides si quieres creer o no quieres creer. Si quieres abrirle el corazón al Señor o se lo quieres cerrar. ¿Le quieres abrir la puerta o se la quieres cerrar? Pero hay un juicio y hay una condenación. ¿Para quién? Para el que no cree. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Eso es lo que va a pasar. Una cosa es, para el que cree, va a obtener la vida eterna, pero para el que no cree, ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Eso requiere un juicio. Dice, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Dios vino al mundo para iluminarnos, para mostrarnos el camino. Pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra. ¿No lo dice el Salmo 119, 105? Tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. La palabra de Dios nos muestra el camino a la salvación, pero depende de mí o depende de ti si queremos transitar por ahí, si queremos caminar a la luz de la palabra, si queremos acatar las advertencias del Señor, si queremos vivir como Dios manda. Y lo dice San Mateo, capítulo 21, versículo 24. ¿Quién se parece? El que pone en práctica la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Si uno escucha estas palabras mías, oiga, si uno escucha estas palabras mías y la pone en práctica, dirán de él. Aquí está el primero, el que pone en práctica lo que dice la palabra de Dios. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Aquel que se aferra a la palabra de Dios, aquel que pone en práctica la palabra de Dios, nadie lo va a poder mover, porque el que lo sostiene es Cristo. Pero ¿qué pasa con aquel que no quiere poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, que no quiere vivir de acuerdo a lo que Dios manda?
¿Se acuerdan que hay una condenación y hay un juicio para el que no cree? Vean lo que dice en el 26. Pero dirán, del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Una cosa es para el que las pone en práctica y otra para el que no las practica. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. ¿Cómo lo llama la Biblia? Tonto. ¿Por qué? Por no creer en la palabra de Dios, por no ponerla en práctica. Por eso habrá condenación, habrá juicio para aquel que no quiera creer en la palabra de Dios. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Qué pasó con aquella persona? Todo fue un gran desastre. Se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa y la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Usted y yo tenemos que decir, o cumplimos lo que dice la palabra de Dios, o acatamos las advertencias de Dios, o nos preparamos para nosotros mismos un juicio, una condenación. ¿Por qué? Por no creer en la palabra de Dios. Por eso dice el Evangelio, por eso serán los días, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Te guste o no me guste, le guste o no le guste, se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Crea o no crea, también se va a cumplir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.